¿Cómo están? Buenas noches. Estamos iniciando este pulso político de hoy lunes 1 de abril. ¿Cómo avanza el año? Ya 1 de abril para hablar en esta oportunidad de los cuestionamientos a Contraloría, los cuestionamientos a los informes, a los déficits municipales sobre todo y que afectan a varios municipios del país, pero con cifras que no son coincidentes, que son dispares. Es el tema de la semana. Uno de nuestros invitados, antes de comenzar el programa, decía: ¿quién fiscaliza a Contraloría? Bueno, vamos a hablar de aquello en la compañía del alcalde de Concepción, don Álvaro Ortiz. Alcalde, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nos acompaña también Henry Campos, alcalde de Talcahuano. Alcalde, buenas noches. Hola, muy buenas noches y encantado de poder estar acá de nuevo en Pulso Político. Y cerrando un panel de jefes comunales también. Yo sé que están un poco heridos, pero van a volver. Y aquí es un ejemplo. También nos acompaña otro alcalde de la zona, don Ricardo Fuentes, jefe comunal de Hualqui. ¿Cómo le va, alcalde? Bienvenido. Hola, bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, el tema ya se lanzó en la mesa. Alcalde Campos, ¿qué está sucediendo con Contraloría? Llamó la atención lo que publicó La Tercera, esto de que no exista una fórmula única para calcular los déficits en los municipios, y ya en su sector, en la UDI, están hablando de una persecución política, pidiendo la renuncia del contralor Jorge Bermúdez o una acusación constitucional por esto que han calificado como una vergüenza. A ver, entiendo primero que algunos dentro del partido establezcan o señalen que acá puede haber una persecución, porque particularmente las mayores irregularidades en fiscalizaciones se están dando en municipios de la UDI y puede permitirse o puede verse esa opción. Sin embargo, yo creo que aquí hay un claro responsable en esta materia y el propio Contralor, con esa excesiva o excesivo protagonismo que ha querido tener en la contingencia administrativa y política nacional, con esa excesiva intromisión que ha tenido la propia Contraloría dentro del funcionamiento de los órganos del Estado, con ese excesivo apariencia de control. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿quién controla Contraloría? Cuando hoy día tenemos actos ilegales de parte de la propia Contraloría, porque se señala que se actuó en las fiscalizaciones y en la auditoría al margen de la ley orgánica constitucional de municipalidades, es decir, no respetaron la ley. Lo que nos dice Contraloría a nosotros en cada una de las fiscalizaciones es que nosotros debemos actuar de acuerdo a la ley, y lo que ha hecho Contraloría en particular con los municipios ha sido actuar al margen de la legislación, y creo que aquí hay un responsable, y claramente el responsable es el Contralor, y el Contralor tiene que dar la cara no solamente a la ciudadanía, tiene que dar la cara a todas las autoridades que han fiscalizado y que han puesto en la mesa y en el escarnio público y les han cuestionado, y hoy día casos como Virginia Reginato se encuentre en proceso de destitución en el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso por la acusación de notable abandono de deberes por un déficit millonario que se está y que en realidad parece que no es tal. Entonces, claramente aquí hay una actitud desde la Contraloría, desde que está el Contralor Bermúdez, que no se ha ido ajustando derecho, y que además no solamente se han dedicado a mirar el fondo, o sea, la forma de los procesos administrativos, sino que además el fondo, prácticamente a tratar de cogobernar dentro de los municipios, dentro de la administración del Estado, y en muchos casos a tratar de legislar por la vía de los dictámenes, pasando por alto incluso la legislación vigente. Y aquí lo han hecho. Con la auditoría han pasado por alto la legislación vigente, y particularmente en materia de municipalidades. Alcalde Ortiz. Es un hecho preocupante, porque finalmente la gente dice: bueno, ¿en quién creemos? Así es. Cuando supuestamente Contraloría tiene una función para preservar la idoneidad pública, y ahora nos estamos dando cuenta que en el caso, por ejemplo, de Viña del Mar, con un informe que habla de una deuda de 17.000 millones, más de 17.000 millones de pesos, que si se hubiese ocupado otra fórmula, porque aquí el tema es las fórmulas que se ocupaban para poder hacer ese cálculo. No hay una única fórmula, correcto, hay varias. Entonces se hubiese bajado a 4.000 o incluso a menos que eso. Entonces, pero también uno se pregunta y dice: ¿por qué la UDI pide la renuncia ahora del Contralor cuando está Virginia Reginato de Viña del Mar, de la UDI, Rodolfo Carter, que está suspendido un mes de sus funciones? A él le calculan 20.000 millones de deuda. Alcalde de la Florida, pero sé que también hay alcalde de todos los colores políticos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que hace rato la Contraloría está dando palos de ciego. Mire, yo voy a dar un ejemplo aquí en Concepción. Cuando está el excontralor Ramiro Mendoza y se genera toda esta polémica del estadio, la construcción del estadio. Las butacas. Pues bien, cuando él era contralor y él pidió encargarse él personalmente
¿verdad? Contraloría Nacional, dijo, hay que retener las boletas a la empresa porque aquí no se están haciendo las cosas como se establecía en el contrato, para hablarlo en términos súper simples y poder explicarnos mejor. Pues bien, termina el periodo de Ramiro Mendoza y ¿saben que se presenta como abogado de la empresa Claro Vicuña en la municipalidad pidiendo que devuelvan todas las platas retenidas? Ramiro Mendoza. Entonces, cuando él era contralor, tenía, comillas, una visión de un caso, de un tema como era el estadio, y después que sale y es contratado por la empresa constructora, entonces tiene otra opinión. Como ser juez y parte. Entonces eso es complicado porque cuando las personas empiezan a decir, oye, no podemos creer en las iglesias, en el mundo político, ¿para qué decir? En las Fuerzas Armadas, en Contraloría. Entonces, ¿en quién, bueno, ocupar el chilenismo, en quién diablos puedo creer en este país? ¿Y usted coincide en la crítica a Jorge Bermúdez, a su persona, sí, claro, como la cabeza de una mala gestión? Bueno, y después viene un estilo bastante especial de dirigir Contraloría de Jorge Bermúdez con este conflicto con Dorothy Pérez. ¿Dorothy? Sí. ¿Verdad? Sí. Donde se entrampan ahí en una discusión, en un debate con la subcontralora, que vuelve finalmente, ¿verdad? Que reinstalada en sus funciones y que uno lo que ha sabido que ese ambiente se corta con un gilet. Entonces, ¿de qué forma los municipios que podríamos ver a Contraloría como un aliado? Yo me acuerdo tiempo atrás, Contralor Regional X, un día me dijo, mire, la idea es que a Contraloría llegue la menor cantidad de denuncias posible. Y para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es un acompañamiento a los municipios, y no solo a los municipios, sino que también a ministerios, a todo el aparataje público, para poder prevenir situaciones que deriven en presentaciones en Contraloría. Y nosotros creemos que esa es la forma en la cual Contraloría debe actuar. O sea, decirnos, oiga, esto se puede hacer de esta forma, se puede hacer mejor. Tratemos de cambiar algunos procedimientos internos de la municipalidad, pero ahora cuando ellos mismos reconocen que no era el mismo criterio para todos los municipios y que no sé quién veía cuál era el criterio y la fórmula para aplicarlo en cada municipio, por lo menos se genera un manto de duda que sigue profundizando esta desconfianza hacia todas y todos que tienen la ciudadanía. Ricardo Fuentes, ¿es difícil trabajar de alcalde con una Contraloría así? Porque cualquiera da la impresión que puede caer. Fíjate que, primero que todo, decir de que la Contraloría hace bastante tiempo viene dando señales equivocadas en términos de cuál es su rol, hasta dónde llega su rol y, en definitiva, cómo trabajamos nosotros con la Contraloría. La Contraloría ha tenido dictámenes totalmente distintos y ha tenido que cambiar y hacer volteretas, y yo lo quiero decir con toda propiedad, porque lo hemos visto, en términos de su práctica, ¿ya? No es solamente el tema del cálculo distinto para cada municipalidad y hacer las auditorías, no es solamente eso, tiene que ver con un trato. Y en ese sentido yo quiero poner un solo ejemplo. Álvaro ponía el ejemplo del estadio, que me parece tremendamente evidente. Nosotros teníamos, ¿cierto? Y ahí nos metemos en la ley orgánica constitucional, o sea, la ley orgánica constitucional, bien digo, de municipalidades, en donde nosotros vamos evaluando a los funcionarios. Fíjate que nosotros en una evaluación de un funcionario tuvimos que esperar meses y meses de respuesta de la Contraloría. Meses. Para que pudiera sancionar lo que ya estaba y era evidente. Y tuve reuniones con el Contralor Regional más de 2 veces, ¿cierto?, para poder plantearle, cambiaron Contralor, fue lo mismo. Entonces uno dice, bueno, nosotros le preguntábamos al Contralor en ese entonces, que me parece bien, me parece justo, cuando un funcionario hace una denuncia o hace una solicitud o quiere que le expliquen algo, y la Contraloría se demora 5 días en estar en el municipio, y cuando la hacemos nosotros, se puede demorar meses. Y creo que, y quizás años, y eso creo que acusa un gran problema. Pero yo quiero ir más allá del tema de la Contraloría, porque aquí hay un tema de un quiebre institucional. Fíjense que los propios tribunales laborales han roto, ¿cierto?, y han pasado los límites con respecto al tema de la ley orgánica constitucional y al manual de funcionarios. Cuando nosotros nos ha tocado calificar, ¿ya?, y yo lo digo con propiedad, un tribunal nos ha tocado calificar bajo los méritos, o que no tenga los méritos un funcionario, y lo hemos calificado en un proceso donde actúa una comisión, donde se supone que hay garantías para ambos lados, ¿ya?, y es sancionado 2 veces en lista 3 y es destituido. Fíjate que el Tribunal Laboral echa por tierra eso.
Hoy día la Corte Suprema felizmente volvió atrás y dijo, no, aquí hay una ley orgánica constitucional, hay un estatuto que lo guía y por lo tanto hay que poner orden en este aspecto. Entonces, yo no solamente el tema de la Contraloría, hoy día en la Contraloría, porque hay alcalde, y lo decía Álvaro, ¿cierto? Salió la alcaldesa de Viña del Mar, pero aquí hay varios alcaldes metidos en este tema que han sido auditados de manera no objetiva. Y eso trae un problema porque los datos que se están entregando hoy día, si uno le pregunta a los funcionarios, los propios funcionarios de la Contraloría sobre el tema de las conciliaciones bancarias, entonces revisemos bien los ejercicios, porque al parecer, después de un tiempo, se dan cuenta o nos damos cuenta internamente de que las conciliaciones bancarias no fueron las que ellos arrojaron en la auditoría. Entonces, sí, aquí hay algo que no cuadra, pero yo quiero terminar con esto, efectivamente que hay un protagonismo excesivo del Contralor Nacional hoy día, que a mi juicio obedece a una práctica ya sistemática de cómo llevar adelante su cargo, que no es el más adecuado, no es el más idóneo y no es el que nosotros nos garantice de que efectivamente vamos a tener objetividad en términos de procedimiento. Porque aquí lo que debe hacer él es justamente la Contraloría indicar cómo nosotros debemos hacerlo mejor y no esperar, ¿cierto?, para poder sancionar de manera poco ecuánime, digamos, a cada uno de los municipios. Ahora, ¿cómo buscar ese equilibrio, alcalde Campos? No es fácil llegar y criticar a Contraloría, no es fácil llegar y criticar a los tribunales laborales. La gente se queda con la imagen de que acá ningún órgano es transparente, estamos criticándolo todo, pero también cómo hacerlo para reformar Contraloría. Yo sé que el gobierno tiene una iniciativa, se habla de un cuerpo colegiado, pero el mismo Bermúdez advirtió sobre el perjuicio que sería por la posibilidad de que se dé un cuoteo político, como pasa en el Tribunal Constitucional y en otros organismos que tienen a varias personas ahí al mando. ¿Cómo se llega a ese equilibrio? A ver, en primer lugar, no es fácil cuestionar a Contraloría, no es fácil cuestionar a los tribunales, pero parece que fuera muy fácil cuestionar el trabajo que desarrollamos en los municipios. Y más fácil es cuando lo hace un ente contralor que no tiene control. Y en donde tenemos un contralor que, si bien cuestiona esta posible reforma de Contraloría y transformarlo en un ente colegiado más parecido a lo que es el Consejo de Defensa del Estado, me parece que es una actitud bastante egocentrista. Y en ese mismo punto, disculpe, ¿se acuerda que fue bastante polémico cuando Contraloría empezó por Twitter a anunciar los dictámenes con esta figura de Contralorito, cosa que no se había visto nunca, y que fue acusada de quitarle la seriedad a los casos? Pero también tuvo defensores, gente que dijo, oye, qué bueno que Contraloría no solamente emita sus resoluciones entre cuatro paredes y lo dé a conocer públicamente, y por qué no por redes sociales. Está bien, si los fallos son públicos y la forma también es como lo emite. Pareciera que los alcaldes, cuando éramos expuestos, o las autoridades como éramos expuestas en esas caricaturas, fuéramos unos idiotas. Y lamentablemente ahí se equivoca Contraloría y se equivoca... No era el camino. Y no era el camino, por cierto, y además se equivoca el Contralor. Si tenemos un Contralor que tiene aires de grandeza, aires de superioridad, y por lo tanto creo que aquí nosotros tenemos que ir avanzando tenemos que ir avanzando en cómo modernizamos Contraloría, porque también pareciera que Contraloría es el que gobierna. Porque no podemos hacer nada si es que no pasa por Contraloría y si es que no lo revisa Contraloría. No podemos y básicamente quedamos a la resolución de una persona. Porque tenemos que pasar decretos, tenemos que pasar programas, tenemos que pasar todo. Incluso el presidente de la República tiene que pasar mucho de sus programas por Contraloría para ver si es que Contraloría da el pase o no. Entonces, pareciera que tenemos que gobernar con Contraloría y existiera un cogobierno. Incluso pasa para los legisladores. Hoy día, con los diversos dictámenes que existe, el ente Contralor se ha transformado básicamente en un colegislador, porque ha tratado de legislar por la vía del dictamen. Nos ha pasado también con la Corte Suprema cuando a veces en sus fallos han tratado de legislar por la vía de la sentencia judicial. Sin embargo, yo creo que aquí hay que hacer un análisis, hay que hacer una revisión. No comparto con que sea, o lo que señala el Contralor, que esto vaya a ser un cuoteo político. Creo que hay que analizar, porque hoy día lo que no puede pasar, y bien lo decía Álvaro, no puede quedar cuestionado la función del órgano que nos controla. Porque nos volvemos a hacer la pregunta, ¿quién controla la Contraloría? ¿Quién va a ser responsable de la sanción a los funcionarios que cometieron este error? Y vamos a ver si es que Bermúdez se va a hacer responsable o no. ¿Cómo modernizamos, alcalde Ortiz, la Contraloría? A ver, dos cosas. Para que esto no vuelva a ocurrir. Dos cosas, y algo decía ya Henry.
cuando salen dictámenes de Contraloría en contra de los municipios y son negativos, los municipios tienen la posibilidad de llevar esto a tribunales. Así es. Y en muchas ocasiones los tribunales han opinado lo contrario a lo que ha dicho Contraloría. Por lo tanto, si además de todo lo que le está pasando a Contraloría, va a querer seguir en una especie de gallito entre municipios, los tribunales, finalmente van a pasar meses y meses y años en poder solucionar algunas cosas. Yo comparto con lo que decía Ricardo, para algunas cosas Contraloría tiene dictámenes y opiniones express. Nosotros cuando hemos solicitado, por ejemplo, podremos hacer, porque muchas veces no es solamente de que ellos vayan dentro del plan fiscalizador a decir, mira, vamos a implementar esto y esto. Nosotros uno también hace consultas de antes de poder tomar la decisión, poder estar ya precavido respecto a lo que final, y lo hacemos en Contraloría y de repente pasan meses, pasan años. Nosotros tenemos de repente funcionarios que están en Contraloría, que ya nos han llevado a Contraloría después de hacer sumario, investigaciones sumarias, en fin. Y ahí estamos viendo qué vamos a hacer con esos funcionarios y mientras tanto siguen siendo ahí un problema en el engranaje de funcionamiento de los municipios. Y hablo de funcionarios de todos los colores políticos. Entonces, Contraloría tiene que decir, vamos a seguir en este gallito para que finalmente los municipios nos lleven a tribunales y Contraloría va a llegar cojeando, porque obviamente esto genera un precedente. Pero por otro lado, también es complicado porque Contraloría siempre fue la voz oficial del buen actuar, de la buena fe en un organismo público. Y cuando Contraloría decía, mire, respecto a lo que está pasando en Hualqui, en Talcahuano, en Concepción, referente a tal tema, si la opinión era en contra del municipio, ¿qué es lo que veía la ciudadanía? ¿Corrupción en la municipalidad? ¿Alcaldes y alcaldesas corruptos? ¿Consejos municipales que no cumplen su labor fiscalizadora? Y que por lo tanto, cuando nosotros después llevamos esto a tribunales y revertíamos esto, lo que antes había sido una portada en el diario, ya habían sido los primeros minutos de los noticiarios, después con suerte nos da un espacio en breve donde podíamos decir, mire, no era tan así la cosa como se decía. El alcalde Ortiz habla del daño público. ¿Cómo supera y no esto? solo el alcalde, los funcionarios también, porque esto es un equipo. Sí, pero claro, pero una bomba con... los que están en la cabeza de los municipios son los alcaldes. Si un alcalde acusado a Contraloría, se le genera obviamente un efecto en la opinión pública que es muy difícil de remediar, Ricardo Fuentes. Tremendamente difícil porque Álvaro tiene razón. Cada vez que nosotros salimos en algún caso hipotético, porque mira, yo llevo 10 años como alcalde y ¿dónde ha habido una acusación en contra mía, efectiva, clara, precisa, en donde nosotros hemos administrado mal la municipalidad? No ha habido ninguna. Contraloría se ha hecho presente muchas veces en todos los estamentos e incluso, fíjate, en educación y en salud, administrando presupuestos estructuralmente quebrados, porque todos sabemos eso, estructuralmente quebrados. Y entonces la Contraloría ahí podría cambiar y decir, bueno, este presupuesto viene desde el propio ministerio estructuralmente quebrado. Entonces, hagamos algo con el tema del ministerio, hagamos algo con el Estado o con el gobierno de turno. Nada. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos salido siempre, yo diría, bien calificados, pero se pone en duda. Cuando existieron estos Twitter, ¿cierto? Y esta forma de express de la Contraloría, todas las redes sociales lo toman. Y nosotros conocemos hoy día las redes sociales. Y las redes sociales hoy día ni siquiera a veces tienen un perfil que sea el legítimo. Y por lo tanto, entonces, arreglar la imagen pública para nosotros es un tema complejo. Yo quiero decir una sola cosa. Hoy día, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario ponerle un alto ya a Contraloría y al Contralor? El próximo año van a haber elecciones. Y nosotros, yo en lo personal no quiero ver al Contralor, ¿cierto? O a la Contraloría tomando protagonismo en las elecciones municipales, ¿cierto? Cuestionando a los municipios de una u otra forma. Alcalde, porque puede tener harto material para eso. Pero efectivo no tiene. Algunos concejales han sido irresponsables también porque ellos llevan muchas quejas a Contraloría. Mira, yo creo... ¿O hacen su pega? Yo quiero más que hacer la pega, yo creo que ellos van a tener, ¿cierto?, un espacio en donde quieran generar un protagonismo. Uno lo puede tomar así porque estamos en política y quizás a veces algunos caminos no son los adecuados, pero está dentro de las reglas. Uno podría decir que está dentro de la regla porque ellos juegan un rol político, pero el Contralor no, pues. El Contralor es justamente el que nos tiene que dar más garantía y tiene que darle garantía a todo el país, pero también a la institucionalidad y en este caso a los municipios, de que está haciendo las cosas objetivamente. Y creo, yo pensé que cuando
a la subcontralora se le acusó, ¿cierto? Y No que lo todavía no interesa. está claro el trasfondo de esto, porque llegaron a los tribunales. Y tú ese revés, ¿sabes qué debería haber hecho el Contralor? Haber renunciado. Haber renunciado. Ahí su autoridad quedó muy mal, o sea, él pedía que saliera, finalmente no pudo hacerlo. Parecía una verdadera telenovela venezolana lo que pasó ahí, porque todavía no conocemos realmente cuáles son las ¿Cuál es el razones fondo? de esa Y en enemistad. Contraloría se empezó a dar quiénes estaban con Dorothy Pérez y quiénes Exactamente. estaban con Y eso Bermuda. le hizo un daño tremendo a la Contraloría. Oye, 10 segundos Se nos para acabó contar el tiempo, 10 segundos. Por este tema del estadio, fíjense, ¿cuándo fue la elección del 2016? El 30 de octubre. El 30 de octubre. El 11 de noviembre llega el dictamen de Contraloría Nacional diciendo que habíamos hecho las cosas bien. O sea, esperaron que pasara la elección para enviar un documento que perfectamente podría haber sido enviado mucho tiempo atrás. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar acerca del control preventivo de identidad que también sigue generando mucha controversia en el país. Volvemos. Kino trae 3.700 millones. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Kino trae 3.700 millones. Seguimos en Pulso Político por las pantallas de Canal TVU para hablar ahora del control preventivo de identidad. Ya se ingresó este proyecto de ley por parte del gobierno y se extiende hasta los menores de 14 años. Algunos cambios por mencionar. Bueno, a los mayores de 18 solamente se les podrá revisar las vestimentas. Para acreditar la identidad se va a requerir cualquier tipo de documento personal. El control de identidad se podrá retener a una persona, pero solamente por media hora. Son cuestiones que se conocen de esta iniciativa legal que, a grosso modo, la ciudadanía tampoco la conoce por completo. Álvaro Ortiz, ¿es una buena medida? ¿Es efectista más que efectiva? ¿Cuál es su opinión? No estoy de acuerdo en lo absoluto. Yo creo que es una medida más que nada para los aplausos, para dar una imagen de que se están haciendo las cosas bien en el ámbito de seguridad y no es así. De hecho, el mismo fiscal nacional, Jorge Abbott, ha dicho que mejor el gobierno, el Estado, destine recursos en este ámbito de otra manera, por ejemplo, focalizando no en jóvenes entre los 14 y 18 años, porque lo que plantea el fiscal nacional es que los delitos cometidos entre 14 y 18 años han bajado. Lo que ha aumentado es la agresividad y la violencia de esos delitos. ¿Y qué hacemos ¿verdad? con eso? Y que por lo tanto, lo que él ha planteado es focalizar mejor inteligencia, mejores medios probatorios y también una capacidad operativa mucho mejor
en jóvenes mayores de 18 años. Así que yo creo que por ahí va. Fíjense que cuando uno revisa los antecedentes, cuando se hace ahí digamos, todo chequeo de las detenciones por sospecha, en fin, solo el 2% de las personas que han sido paradas para control de identidad efectivamente son sospechosas que andaban buscando, solo el 2%. Así que yo creo que no va por ahí la solución. Ya son penas duras las que existen. Ahora, como digo, mejores medios probatorios, ser capaces de generar una mayor coordinación y, por otro lado, la inteligencia, que lamentablemente han habido casos en los últimos meses que la inteligencia policial, la verdad, que no ha estado a la altura de las circunstancias. Don Henry Campos. ¿Qué? Defienda su gobierno. A ver, voy a defenderlo porque yo creo que una medida que en ningún caso va a atentar contra los derechos de nadie. Hoy día existe básicamente el control preventivo de identidad, donde a la persona se le exige su carnet de identidad y acredite su identidad. Es más, si viene una persona y Carabineros quiere identificarlo, basta con que diga soy menor de edad y no le pueden hacer el control de identidad. ¿Y cómo va a tener que acreditar que es menor de edad? Mostrando el propio carnet de identidad. ¿Y si eso existe, para qué se hace esto? Es que no existe con el objeto de hacer el control. Uno, cuando hace el control, toma el carnet y lo busca en la base de datos si es que ha cometido algún delito, si es que está siendo perseguido por la policía o si está con alguna orden de detención pendiente. Y ahora no supera el 2%. Y eso no supera básicamente el 2%, pero hay una situación de control y yo creo que no hay que tener miedo a que la policía me pueda pedir el carnet de identidad. Y básicamente yo tampoco estoy de acuerdo cuando se señala que aquí el gobierno lo está haciendo para el aplauso. Veamos la encuesta CADEM, que es una encuesta de derecha, una encuesta de gobierno, y dice que el 60% está en desacuerdo con esta medida. Por lo tanto, no es una medida que esté tomando el gobierno para ganarse el aplauso. Claramente se está ganando el abucheo de parte del 60% de la población. Entonces, aquí hay que tomar algunas medidas y no Usted lo ve como un avance igual dentro de todo. Yo creo, mire, hoy día, ¿qué es lo que se aplica para el discernimiento de los jóvenes? 14 años tienen discernimiento, ¿o no?, para actuar en base a nuestra legislación. En las juntas de vecinos, ¿cuál es la edad mínima para poder participar en una junta de vecinos y poder votar en una elección de junta de vecinos? 14 años de edad. Entonces, ¿cuál es el temor a que Carabineros pueda controlar? Aquí no estamos hablando, yo creo que a veces se ha equivocado el gobierno cuando ha planteado la necesidad de aplicar el control preventivo de identidad a menores de 18 y mayores de 14, básicamente cuando señala que esto es para evitar portonazos. Mire, hoy día hay muchas otras faltas que cometen menores entre 14 y 18 años que están dentro del rango de falta y que pueden ser también controladas. Por ejemplo, daños en la vía pública. Hoy día la cantidad de rayados que se hacen en las poblaciones o que se hacen en las paredes o en bienes fiscales y que demandan un gasto por aquella incivilidad. Además, hay un proyecto de ley sobre incivilidades que va a atacar precisamente eso. Y básicamente lo que hace el gobierno es decir, mire, si existe algún indicio, podemos registrar, no las vestimentas es para los adultos, es decir, nadie va a tocar un menor. Podemos registrar sus mochilas. Y cuando vamos al estadio, ¿no nos registran las mochilas? Cuando vamos al estadio no nos registran la situaciones por lo tanto ya tenemos una instancia en la cual sí se puede hacer ese control y esa fiscalización, sí, pero porque hay una ley. Pero es que eso es distinto, porque eso es los estadios. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso mismo hoy día en la calle cuando veamos que alguien anda con alguna actitud sospechosa o algún menor que pueda andar, por ejemplo, con alcohol dentro de su mochila, dentro de su pertenencia? También sirve para fiscalizar quién le vendió el alcohol a ese menor infringiendo precisamente la ley de alcoholes. Entonces puede permitir y puede derivar en el control de otras situaciones, no solo la criminalidad, porque aquellos que dicen es que aquí se está sesgando a una parte de la población, ellos mismos están criminalizando a aquella población. ¿Cómo lo ve usted? No apunta por sí, ahí. escuchemos a Ricardo Fuente, alcalde de Hualquí. No es un hecho que lo demos a conocer nosotros como primeros. Ya se sabe que en su comuna han ocurrido hechos de delincuencia lamentables, sobre todo en lo que fue el término del año anterior, con muchos homicidios. ¿Cómo ve usted este proyecto de control preventivo de identidad en una comuna que necesita seguridad, porque así lo ha manifestado la población de Hualquí? Mira, primero que todo yo no voy a hablar si me voy a poner de un lado del gobierno o del lado de mi sector. Yo voy a hablar y me voy a poner del lado de la ciudadanía. Yo vivo todos los días en la comuna, estoy todos los días con las distintas dificultades. Créanme que hace más de 5 años dijimos lo que iba a pasar en Hualquí por la falta de carabineros, por la falta de acción preventiva. Se lo dije al exdirector general Hermes Soto cuando era prefecto acá.
Y ocurrieron las cosas. Entonces, yo quiero ponerme del lado de la ciudadanía. Yo creo que toda medida que guarda relación con guardar la seguridad de la ciudadanía, de la gran mayoría, me parece adecuada. Ahora, nosotros no tenemos que ponernos en el caso, ¿cierto?, de un abuso sistemático, porque esas son otras cosas. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, por un lado, ¿cierto?, nosotros tenemos los crímenes, los hechos delictuales que se han generado, pero también tenemos la sensación de inseguridad. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos que ha crecido la participación de jóvenes menores de 18 años en hechos delictuales, que su agresividad, como lo decía Álvaro, es tremenda. Y por lo tanto, tenemos que ir tomando precauciones. Y yo, si tú me preguntas a mí hoy día y le preguntas a mi ciudadanía, sí, yo creo que estamos por el control de identidad, ¿cierto? Porque al igual que cuando vayamos, alguien puede decir, es distinto, pudiera ser, pero el fondo del tema es el mismo, es la seguridad. Cuando vamos a los estadios, yo, la verdad que quien no me conoce, si el guardia no me conoce, me registra. Y tengo que aceptarlo. Así es la ley, así está dada, y yo tengo que, claro, y tengo que andar con mi cédula de identidad atento, porque si no ando, es como que si no anduviera con mi licencia de conducir y me controla Carabinero, me tendrá que pasar una infracción. Ese es el tema. Entonces, yo no veo mayores dificultades. No veo mayor dificultad y no voy a calificar. Yo aquí me preocupa porque lo hemos vivido en una comuna que era relativamente tranquila. Bueno, yo converso hoy día con alcaldes de otras comunas similares, también está llegando el microtráfico, pero llegamos al mismo problema de fondo. Falta de carabineros. Yo he dicho que el problema mapuche, ¿cierto?, no se va a resolver con más carabineros, sino que hay que sacar los carabineros de ahí y traerlos, ¿cierto?, a las diferentes comunas para que puedan prestar el servicio preventivo. Y en definitiva, ¿cierto?, el problema mapuche se tiene que solucionar de otra forma. Eso ha radicado, ¿cierto?, en que hoy día nosotros seguimos teniendo, y yo quiero decirlo aquí con todas sus letras, porque los problemas no están ahí en el tema de si hoy día se autoriza nomás solamente el control a los menores de 18 años. Fíjate que nosotros tenemos problemas de carabineros, hemos solicitado, no ha subido la dotación a la necesidad que hoy día debe tener la tenencia. Entregamos 2 motocicletas en enero, 2 motocicletas que las pidió el mayor, ¿cierto?, Sandoval en su momento, para que pudiéramos mejorar el tema del control preventivo. Todavía están guardadas las 2 motocicletas. A mí me pasa lo mismo. Todavía están guardadas, ¿por qué? Porque no se ha firmado el convenio, porque no hay carabineros habilitados para manejar estos vehículos. Y entonces uno se empieza a preguntar. Por eso que yo hablo de la institucionalidad cuando está quebrada, cuando el sistema no responde claramente, en este caso el Estado, a la necesidad de la ciudadanía. En un punto importante, porque otra de las críticas que se ha hecho, don Álvaro Ortiz, es que se le está dando mayores atribuciones a una institución en crisis, como es Carabineros, con un proyecto de modernización que todavía no está en marcha, y ahora van a poder revisar, y se cuestiona cómo van a poder discernir qué joven tiene una actitud sospechosa o no. Ahora eso se borra, ahora ellos pueden ir a cualquier adolescente sin necesidad de tener un indicio. ¿Está Carabineros preparado para cumplir con este control preventivo de identidad? ¿Sabes lo que pasa? Es que la ciudadanía, y tomando un poco las palabras de Ricardo y también de Henry, la ciudadanía, más allá de fiscalizar a los que pueden andar trayendo alcohol en sus mochilas, o que puede parecer, o la sospecha es que lo que quiere la ciudadanía es que a esos menores de 18 años, ¿verdad?, entre 14 y 16, que están metiéndose a robar a las casas, que están robando autos, que están haciendo portonazos, y todo lo terminado en azos, porque es como la moda, los pulgazos, los lanzazos, los portonazos, todo lo terminado en azos. Lo que quiere la ciudadanía no es que solo vaya a Carabineros al rato después de cometido el delito y le diga vamos a investigar, y que después llegue una carta a sus casas que diga, mire, si usted tiene más antecedentes que aportar, entonces tráigalo acá a tribunal, a la fiscalía, en fin, al ámbito investigativo, porque de momento se va a archivar su causa. Lo que quiere la gente es que se tome detenido a esas personas, pero para eso hay que mejorar la capacidad operativa, hay que mejorar la fortaleza, ¿verdad?, probatoria, pero también la inteligencia policial para poder tomar detenidas a esas personas. No andar haciendo controles preventivos de identidad a diestra y siniestra, porque más encima es un capital humano de las policías que finalmente se va a diluir en eso. O sea, usted no está de acuerdo con estas mayores facultades, porque la institución no da el ancho para lo que yo estoy diciendo es la ciudadanía, más allá de solo anuncios,
¿verdad? Y buenas intenciones, y que anden fiscalizando a los que andan transportando alcohol, etcétera, o cualquier otro, era para tomar el ejemplo de Henry, lo que quiere es que tomen detenido a esos jóvenes que cada vez, ¿verdad?, se están poniendo más violentos al momento de cometer un delito, de cometer un robo o cualquier cosa. Entonces, eso es lo que quiere la ciudadanía. Y ahora, lo que dijo Ricardo, fíjense que nosotros desde noviembre del año pasado tenemos 12 bicicletas, 6 para la primera comisaría, 6 para la segunda, para que puedan recorrer las calles de Concepción. Están ahí guardadas. Un retén móvil comprado 100% con recursos municipales, casi 50 millones de pesos, estacionado desde comienzo de diciembre en el estadio municipal, porque al igual de lo que te pasa a ti, es que todavía no han firmado los convenios. Tuvimos que ir el miércoles pasado a Santiago a hablar con el general director de Carabineros, Mario Rosa, quien nos atendió muy amablemente, y le pedimos por favor que ayude a destrabar un tema más que burocrático que se estaba dando para poder entregar ese retén móvil y esa bicicleta. Quiero agregar otro antecedente a la causa. No solo es un tema de que no se firmen los convenios, sino es que también a Carabineros se les redujo considerablemente el presupuesto para operar, y por lo tanto hoy día no tienen mayor capacidad de operar de lo que hoy día tienen. O sea, básicamente si yo les entrego un vehículo más, tengo que financiarle pero si el combustible. en ese panorama no saben operar en ese sentido o no pueden porque no tienen el personal, los recursos, la logística. Personal lo pueden tener. Lo que no tienen es cómo financiar el combustible y la mantención. Y para eso, si yo como municipalidad le entrego, tengo que hacerme cargo del combustible y la mantención de ese vehículo. Ya, y para hacer un control necesitan combustible para moverse. Y si no lo tienen, ¿qué van a hacer? El control lo puede hacer un carabinero a pie. Y existe carabinero de infantería. Pero va a llegar hasta donde los pies no se le cansen, pues, alcalde. Va a llegar donde, no es la solución. Va a llegar donde tenga que hacer su trabajo. ¿A todas las poblaciones? ¿No va a discriminar? A todos los barrios donde se le instruya. Es que, a ver, ojo. Es que eso también se ha criticado. Sí, pero es que aquí hay que tener, un alcance. Carabineros no es que va a ir a hacer un control preventivo. Es una de las funciones que se le está añadiendo. La policía en Chile, la policía uniformada, estoy hablando de Carabineros de Chile, esencialmente ellos cumplen función preventiva, disuasiva, de carácter informativo. Por eso tenemos las unidades comunitarias que trabajan con las juntas de vecinos, y hoy día ellos cumplen esa función. Se le agrega esta función que también es de orden preventiva. Si todo lo que ocurre hoy día y lo que se señala muchas veces es que queremos ver a los carabineros deteniendo a los delincuentes. La idea es que no se llegue a eso. ¿Y cuándo no se va a llegar a eso? Cuando esa persona que pudo haber delinquido no lo va a hacer. Si hay hoy día un alto grado de violencia en los propios menores que hoy día cometen, niños adolescentes que cometen delitos entre 14 y 18 años, es porque también muchos de ellos están bajo la influencia de las drogas. ¿Qué pasa si hoy día hago un registro y tengo a un muchacho portando drogas? Saco esa droga del circuito, saco esa droga de la calle. Y también hay otro elemento y otro factor importante que tenemos que considerar: los planes de trabajo que tenemos para esos niños o niñas o adolescentes, que también tenemos que involucrarnos en las municipalidades. Nosotros tenemos un programa que ha sido bastante exitoso, el 24 horas contigo, que era un plan que era considerado 24 horas, pero nosotros hoy día lo hemos ampliado. No solamente vamos a buscar al niño cuando sale de la detención, sino que intervenimos dentro del lugar de detención con autorización de sus padres, y hemos logrado un nivel bajo de reincidencia, es decir, cerca del 3 o 4% de esos niños que han caído por primera vez en una comisaría o en una unidad policial reinciden. El resto ha continuado con su vida normal porque hemos logrado hacer una intervención psicosocial, y es ahí donde también tenemos que apuntar. Estas medidas ayudan, es una más de todas las medidas que tenemos que ir tomando, pero también como municipalidades y como autoridades tenemos que hacernos responsables del tema y no desligarlo solo a Carabineros, no desligarlo solo a los gobiernos, a la intendencia o a las gobernaciones, sino también tenemos algo que hacer, aportando vehículos a las policías, colocando nuestros propios vehículos de seguridad ciudadana que tenemos. Yo los veo, los de Concepción, vemos los de Talcahuano, y que trabajan coordinadamente con las policías para prevenir. Alcalde Fuentes, sí. También hay un tema político acá. Este tema que sacó el gobierno de control preventivo de identidad jamás fue colocado sobre la mesa cuando los propios ministros del presidente Piñera se acercaron al Parlamento para poder en conjunto ver una agenda legislativa. Nunca se conversó eso. Y el presidente, una vez más, no escuchando a sus propios ministros, sacó un tema que finalmente generó polémica dentro del Parlamento, porque en todos los otros temas, en varios de ellos se estaba llegando a acuerdos, en varios de ellos ya se estaba llegando a un entendimiento. Y
presidente sacó este conejo del sombrero y la verdad es que le desarmó toda la planificación que tenía sus ministros. Así que el presidente Piñera también debería dejar hablar a sus ministros y no quitarle el piso a mitad de las gestiones que él mismo le ha pedido a sus ministros. Alcalde Ricardo Fuentes, usted apoya la medida del control preventivo ahora desde los 14 años, pero ¿es confiable Carabineros para llevarla a cabo? Si en otros programas, con usted presente, hemos criticado tanto las falencias que tiene la policía uniformada. Sí, mira, yo primero hacerme un poco cargo igual de lo que dice Álvaro, yo creo que sí ahí, y yo quiero marcar la diferencia, que hay una disonancia entre el presidente y sus ministros. O sea, eso está claro y no se ha visto solamente en este planteamiento, sino en otros más, donde los ministros se han enterado después de lo que dijo el presidente y que no estaba dentro de la planificación. Yo creo que eso también hay que dejarlo claro porque eso confunde un poco y puede entorpecer, a mi juicio, que esta es una buena iniciativa. Y en términos, digamos, de la confianza de la institucionalidad, hoy día para nadie es novedad que las instituciones están, ¿cierto?, cuestionadas. Para nadie es novedad. Pero lo que tenemos que hacer aquí es volver a insistir en que cada una de estas vaya tomando su rumbo y para eso tenemos que cooperar todos. Y en ese sentido yo no puedo decir que todos los carabineros son malos. Porque la institucionalidad de Carabineros tiene una historia, tiene un prestigio. Ahora, como en todos lados va a haber gente que lo manche. Pero aquí se puede confiar de nuevo en la institucionalidad. Lo que hoy día, a mi juicio, tiene que haber es que se le tiene que entregar herramientas, se le tiene que entregar financiamiento, se le tiene que entregar mayores, incluso atribuciones, en términos, digamos, de lo que significa ejercer el control del país en este aspecto. Hoy día, créanme que hoy día hay mucha gente que delinque y no le tiene temor a Carabineros. No le tiene temor. Porque no tienen mayores atribuciones. Y eso lo hemos ido dando poco a poco. Yo creo que hoy día tenemos que replantearnos ese tema. Este control es necesario. Este control por la ciudadanía lo está pidiendo. Yo por lo menos me hago cargo de Hualqui, de la República de Hualqui, que ya somos grandes, ¿ya? Pero tenemos ese problema y la gente lo pide. Porque es muy grande, pues, claro, lo pide, pero mira, además Álvaro, yo quiero decir que cuando se nos quiere endosar a nosotros la responsabilidad de la seguridad, porque muchas veces se nos ha querido, y ha habido autoridades, ¿cierto?, gubernamentales que nos han querido decir que nosotros somos los responsables. No, han habido alcaldes que han creado policías municipales. Bueno, yo creo, y quiero apuntar a eso, pero quiero decir antes que nosotros, en lo particular, Hualqui se ha preocupado de la mejor infraestructura educacional porque por ahí también parte y debe partir, ¿cierto?, una gran inversión. Espero que con esta reforma se haga y no se limite como se le limitó a los municipios con recursos, pero parte por ahí. El tema de los traslados de los niños. Nosotros tenemos traslados de los niños tanto rural como urbano. Eso tiene que ver con la seguridad, con el rol que nosotros cumplimos. El tema de los espacios públicos, de las plazas públicas, cómo se han ido mejorando, las iluminaciones. Y entonces nosotros jugamos ese rol. Pero el rol de la delincuencia está claramente definido y en ese aspecto yo creo que este gobierno de turno, pero en definitiva el Estado, es que se tiene que poner los pantalones para que tomar las medidas necesarias y avanzar, porque ¿sabes qué? Yo creo que nos vamos a ir como en el Parlamento, en puro diálogo, ¿cierto? Y al final se va a terminar aprobando una ley como la de los medidores que nadie conocía, ¿cierto? Pero que hoy día está perjudicando a quién? De nuevo a la gente más humilde. Gracias, alcalde, por su visita. Gracias. Alcalde Álvaro Ortiz, hasta la próxima. Los vamos a invitar más seguido. Voy a conversar con Hugo Varela para que los tengamos. Oye, quiero enviar un saludo a mi hermano José Miguel y a mi madre, que mañana 2 de abril cumplen años de vida. Nos sumamos a través de TVU. A ese saludo. De manera anticipada, ¿ves? Don Henry Campos. Agradecido. Hasta la próxima. Y me quedo con hasta la próxima. Sí, vamos a apurar la próxima invitación. El próximo año. Pero que no esté de por medio Contraloría, porque si no, ahí nos complicamos. Ahí se enreda todo. Hasta el lunes.